Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión les traigo trasplante de estas preciosas, así es como quedaron. El día de ayer estuve haciéndolo y bueno, pues acompáñenme. Pues miren, aquí está esta hermosa Echeveria Bridge Pride, enorme, que ya se está cayendo. La maceta ya no la aguanta, entonces vamos a estarla trasplantando porque también ya tiene bastantes hijitos. No se los voy a estar retirando. Y también voy a estar cambiando este Aeonium porque no sé qué tiene y ya tiene raíz aérea. Bien, pues miren, ya aquí vamos a empezar con el Aeonium, ya lo tenemos más de cerca para que ustedes puedan apreciar el problema que trae. Ya vieron, tiene un montón de raíz aérea, entonces yo me imagino que ha de traer un problema en su sistema radicular original. Yo a esta le estuve haciendo un trasplante sin enseñárselos a ustedes, nada más la pasé a esta macetita más grande y pues así como fue, la puse y la metí. La tierra pues la verdad no está mala, no le he visto plaga, pero vamos a sacarle todo eso. Entonces vamos a comenzar. A ella la voy a estar poniendo en esta maceta que es un poquito más grande, entonces miren, si pueden notar, les voy a acercar así, vean el tamaño, es un poco más grande, más bocona, un poco más que le cabe de tierra. Y pues no la quiero poner en una, estaba pensando en una más grande, pero no, primero voy a revisar bien, que les digo, yo creo que trae un problema su raíz. Entonces pues como ya ustedes saben, miren, le acabo de quitar unos tréboles, vamos a comenzar a quitarle la tierra que trae. La voy a vaciar aquí, vean, hoy está gigantesca, ¿eh? Entonces voy a vaciar aquí la tierra. Vamos a sacar, miren, ella ya volvió a llenar, más bien es que le gusta el espacio. A esta planta le encanta tener espacio, pero bueno, vamos a peluquearle la tierra. Este es voy a depositar la tierra en esta macetota que ocupo luego para hacer mezcla de tierra, porque si no voy a hacer un tiradero de tierra y bastante grande la planta. Ya luego le revisaré si tiene algún problema esta tierra, si la puedo reciclar o no. Pues vamos a plantarla. No se me hidrataba, también es que este Aeonium es un arbóreo. Los Aeonium por lo general son plantas como más de tipo tropical, como que les gusta ese clima tropicalón. Entonces les gusta estarse hidratando, o sea, no son, sí resisten sequía, pero tampoco son como que les guste demasiado el sol. Bueno, a mí en mi experiencia eso me pasa. No sé, habrá algunas personas que sí se les dé bien. Yo con los Aeonium, por lo general, tengo que ubicarlos un poco hacia que no les dé tantas horas de sol. Esto se los comparto por si ustedes quieren adquirir o tienen y bueno, pues no saben de repente cómo darle un cuidadito, pues eso es lo que hago yo. Ahora, creo que ella le dio mucho el sol porque pues estaba en una ubicación que sí recibía bastante sol y como les digo, los Aeonium a mí no como que no se me adaptan mucho al sol porque como ya les he explicado, estoy en una azotea y es bastante intenso el sol, el calor acá arriba. Si lo tuviera allá abajo en mi frente de mi casa o en mi terraza le iría mejor. Voy a estar considerando el hecho de bajarlo, pero no lo sé, a lo mejor no lo hago, voy a ver cómo se desarrolla. Entonces lo que voy a estar haciendo es que le voy a retirar estas hojitas, miren, estas hojitas secas, que pues me quitan energía, en lo que también le voy quitando la tierra. Y también me he dado cuenta que ella está teniendo bebé, miren, entonces también está gastando energía en eso, en sacar sus brotecitos de bebés. Los Aeonium por lo general así sacan sus brotecitos de bebés. Entonces, bueno, vamos a estar haciendo eso. Miren, la tierra está perfecta, les digo que no. Es más bien que necesito enterrar más el tallo. Déjenme pasar esta tierra.
retiro la tierra y la echo en una macetita aparte y lo que voy a estar haciéndole es que le voy a estar retirando toda la tierra para ver qué problema trae su raíz. Entonces eso es lo que voy a estar haciendo, quitándole toda la tierrita, lo más que se pueda. Bien, chicos, tuve que parar el video para asear y todo eso. Y en cambio de opinión, voy a ponerlo en una maceta más chica porque ya vi, su raíz no me da espina. Miren, les voy a enseñar. Entonces, pues lo que voy a estar haciendo es que voy a cortarle toda la raíz, ya, mejor. Entonces vamos a echar, aquí tengo alcohol. Voy a desinfectar mis tijerillas. Y le voy a mochar. Ay, jardinetas, créanme que batallé en esa parte porque el tallo estaba durísimo como un tronco. Por eso ya me compré unas tijeras especiales para eso. Ay, miren, ya corté. Ay, no, de verdad es que es un tronco, parece un bambú. No importa. Vamos a, ya que la cortamos, déjenme la pongo un poco por de lado. Le voy a poner azufre, que la verdad está tan leñoso el tronco y aquí ya tiene la raíz aérea que sé que la verdad no le va a ir mal. Los ionios son súper aguantadores. Entonces miren, le estoy poniendo así lo más que pueda, por eso del hongo, aunque no le voy a poner tierra húmeda. Entonces vamos a ponerle de lado un poquito y ahora sí vamos a rellenar nuestra macetita. Primero le voy a poner piedrita tesontle, que es la que tengo en el fondo. Voy a poner tesontle, miren. A esta no le voy a poner malla porque sus hoyitos son pequeños. Entonces pues nada más le estoy poniendo la piedrita así. ¿Vieron? La piedra, el tesontle. Más o menos le doy unos 2 centímetros de capa. Un poquito más. 2 y medio. Este viene una basurilla que viene. Ahí está. Bien. Ya está. Ahora vamos a rellenar de tierra. Que aquí tengo mi tierra, ya está completamente seca. Vamos a echarle tierrita. Miren, aquí ya le llené hasta donde quiero. Como pues es un palito. Ahora no tiene raíz. Fea. Voy a estar haciendo un boquetito de esta forma y vamos a meter al bebé otro poquito. Déjenme quitarle un poco. Siempre hay días que se me complican las trasplantes, no le calculo. Bueno, le voy a meter así, miren, y ahora le voy a rellenar para tapar toda la raícita que tiene, y ellas ya van a empezar a crecerle y van a fomentar el crecimiento de esta bebé que pues ya vimos tenían problemilla por ahí. De esta forma, así. Ya le tapo casi todas por este lado. Ahora del otro lado, pobrecita, ni se hidrataba, no le ayudaba en nada a hacer raíz. Y las hojas, como no tocaban la tierra, pues no se hidrataba la pobre, a pesar de que la tierra estaba húmeda. ¿Ya vieron? Miren, vamos a ponerle otro poquito más. Ahora, lo que le voy echando a la tierra les explico. Ahorita que yo corté esas raíces malas y le puse el azufre se usa como un auxiliar para cicatrización, que al mismo tiempo el azufre puede ser o se usa como fungicida, acaricida en algunas situaciones y cuestiones entonces también al mismo tiempo funciona como abono, no sé, le da alguna propiedad a las plantas. No me pregunten qué, pero he visto eso, no he estudiado a fondo. Entonces pues le ayuda y le previene en eso. Y bien, pues como se la puse, no corro el riesgo que aparte de todo le estoy poniendo tierra completamente seca para que no tenga humedad. Y yo por lo general les explico que cuando las voy a trasplantar pues las hidrato, pero pues ella no se hidrataba porque sus raíces estaban malas
Entonces pues tenemos que hacerle a veces así para que se vuelva a reverse. Ahora sí que un reload, un borrón y cuenta nueva para ella. Y entonces pues así, ya que la plantamos, ahorita le voy a poner unas piedras para que se quede fija. A mí me gusta meterlas luego y dejarlas. Ella es lo mismo que si ustedes gustan cortarla, dejar cicatrizar y luego plantar, también es válido. Yo lo hago porque luego pues la verdad no me gusta dejarlo así. Y ya mejor lo que hago es que la ubico en otro lado, en donde esté fresco, no le dé el sol, que le dé mucha luminosidad para que tampoco corra el riesgo de etiolarse. Y bueno, ya después de unos días la empiezo a hidratar, porque como también tiene raíces, esas raíces van a necesitar hidratarse. Entonces como en unos 3 días le voy a dar un riego y entonces ella se va a incentivar y va a empezar a generar raíces nuevas. Y bueno, pues estas fueron las que le saqué, que no sirven. Como pueden ver, hasta el tronco, bueno, miren, está hasta como hueco. Por eso ella ya sacó en su nuevo tronquito más raícitas y además se va a poner chula. Bueno, con ella ya acabamos, vamos con la otra. Bien, pues ya me cambié la charolita para que no haya problema, me lavé las manos para que no haya ningún problema. Y miren esta preciosura. Uy, no. Estaba pensando si decapitarla, como ven, pero pues no quiero, no me gusta. Lo que voy a estar haciendo es que tal vez esta, así como me la vendieron en el vivero, la dejé. Entonces su tierra le gusta la tierra de jardín, ¿sí? Voy a tratar de no maltratarla porque sí está medio complicado. Voy a insertar ahí una herramienta. Voy a insertar esta herramienta para tratar de sacar. Está compacta, entonces pues espero que no me cueste nada de trabajo. Ay, sí, perdón, miren, no les estoy enseñando. Híjole, es que sí está bien complicado y como está floreciendo, miren. Ay, pues sí pesa, ha de pesar, no sé, unos 4 kilos, yo me imagino. Sí, como mi perrito, más o menos unos 4 kilos, bueno, un poquito menos que mi perro pesa como 6,5. Ay, me da un miedo. Ay, pobrecita. Ay, pobrecita. Ay, yo todos les digo pobrecita porque me estreso. Déjenme paro, porque si no, no voy a poder. A ver. Ay, ahí está. Miren. Ay, déjenme aventar esta en la tierra que acabo de quitar. Esta trae tierra de hoja. Ay, ahí está mi basura. Trae tierra de hoja. Entonces, pues miren, está bien. Tiene buena raíz. Ahí tiene algunas... le vi como una cochinilla. A ver, déjenme le escargo para que... ver si no tiene alguna cosa rara. Vean. Ahí estoy escarbando con todos ustedes. Miren. Ahí, estas raíces de aquí, miren. Son arecitas, o sea que ella ya pedía su cambiecito. Nada más le voy a retirar un poquito de abajito. La verdad es que no se ve mal su tierrita, está bien. Ella está adaptada así. Ahora le vamos a poner nueva. Nada más estoy viendo que no tenga algo malo, alguna plaga. Ya no tiene cochinilla. Es como de esas plantas, estas suculentas no se les pega la cochinilla. Es como, hay algunas que, híjole, son súper propensas. Esta no, pero por ejemplo esta sí les gusta ahí anda una hormiguilla, miren, la voy a asesinar. A estas sí les gustan las mariposas y esas que ponen huevo. Sí les gustan estas. Miren, no le voy a molestar mucho. Ahora, voy a ponerla acostadita así, con mucho cuidado. Ay, pobrecita. Ay, nada más truena y me da cosa. Bien, entonces ahora a esta sí la voy a poner en la que pensaba yo poner el aeonium, porque pensaba que traía bastante raíz. Entonces en esta voy a estar poniéndola mejor a ella. Lo primero que voy a hacer es ponerle piedra igual tesontle. Le voy a poner tesontle en la parte de abajo. No lo pongo mal porque sus orificios están pequeños. Nada más es un poquito el drenaje. Así, miren. Aquí le puse todo el tesontle. Rojito. Ahí tengo rojo, negro. Este me gusta de drenaje. Y ahora le voy a poner de mi tierra, de la misma, de cactus suculentos que hago. Miren, voy a ir rellenando unos, yo creo que como por ahí, miren, poquito, porque
la quiero meter un poquito más de lo que está. Ahora la cojo y la voy a tratar de centrar ahí, ¿ya vieron? Así centrarla, para que no se me caiga. Y aquí sí me lo voy a estar ingeniando. Déjenme acomodo mejor para que vean, aguanten, que no me ven la parte de arriba. Miren, entonces aquí ya le voy a estar rellenando con tierrita alrededor y la voy a estar, primero le voy a poner en esta parte de atrás, vean, para que se me sostenga en la parte de aquí abajo, para que me haga como una palanquita y no se me mueva. Sí, esto le va a ir mejor aquí en esta maceta, porque la verdad es que mi intención era ponerla en una más pequeña que esta, pero no me va a aguantar. Esta siempre la tengo que estar recargando en algo, entonces pues ya no quiero. Miren, ya se sostuvo por fin, por sí solita. Entonces va a quedar como un poquito así, miren. ¿No? Ay, vean, es que es enorme, vean. Si quieren les digo cuánto mide, espérenme tantito. Miren, traje mi metro. Es que a poco no de repente da curiosidad saber cuánto mides. Miren, de aquí, esto con todo y maceta, digamos, primero. Con todo y maceta mide 80 centímetros. Hasta aquí, y vara floral, 80 centímetros. Pero en sí, por decir, la pura planta madre mide 36 centímetros, ¿no? O sea, todo eso está ahí. Entonces, para que se den una idea de lo enorme que es. Pero a mí me gusta como saber así como cuánto medirá, porque en video no hay como una perspectiva así muy clara, ¿no? Entonces vean, ¡ay, no! Bueno, pues vamos a seguir echando la tierrita, que yo me entretengo en cosas. Pero vamos a divertirnos, ¿no? Yo creo a veces esto lo quiero hacer para que se diviertan y ahí el chisme. Bueno, pero miren, yo aquí llenando y no le quité algunas hojillas secas que tiene. Bueno, en el fondo del Bien, pues vamos a seguir rellenando. Espero que me alcance esta tierra que ya tenía preparada, porque no he preparado, era una que ya tenía ahí preparada de hace días. Que les cuento que, ay, Dios mío, compré 100 litros de tierra, porque cada que iba a comprar, compraba 30 litros. Y ya, me cansé de ir a comprar nada más 30 litros. Yo dije, no, pues, bueno, 90 litros en realidad compré, porque cada bolsa contiene 30 litros. En pesos, no sé, así dice, 30 litros. Ya les he enseñado cuál es la que compro, el polvillo de coco, pero en realidad es tierra, ¿no? O sea, no es nada más puro polvillo. Miren, viene por lo general así. Y luego la preparo con tepojal o tepecil, no sé cómo se llama, todos le dicen jal, esa piedrita, miren, esta. Ay, déjenme sacarla para que la vean. Esta. Entonces, esa me costó trabajo encontrarla. Tuve que ir a un vivero diferente y me vendieron un costal de esa piedra. Entonces ya compré 90 litros de tierra y un costal que no sé, yo creo que pesa como un montón, porque lo tuve que separar. Como ya saben, yo estoy en la ciudad, tuve que separar en bolsitas y irla subiendo, porque no me pesaba mucho. Mi marido la bajó del coche y ay, no pesaba, me dijo, esta cosa pesa demasiado. Entonces por eso pues mejor la fui separando y subiendo. Entonces pues ya me acabé ese sustrato y en este son donde vuelvo a preparar. Yo preparo los geles o más orgánico, porque ya les he explicado, acá arriba no me retiene mucho la humedad, a pesar de que sea invierno o sean días lluviosos, no retiene. Entonces hagan de cuenta que mi proporción es como 75% orgánico y 30 a 25% mineral. Bueno, y le agrego tantito humus también. No la cuento como parte, sino le echo ahí abajo de buen cubero. Y pues miren, así quedó esta belleza. Ya, ahora les decía que les quiero quitar bebés, pero yo creo que ya me tosigué tanto ahorita. Mejor luego le quito, porque para que quede mientras así. Vamos a ver cómo se acopla. Al fin que ya tienen un poquito más de espacio y ella ya se pudo detener. La floración no se la quiero quitar
porque miren, quiero saber cómo es, por esa duda que les digo que tengo, aunque pues todo indica que es una Peach Pride, así me salió en el identificador. Les digo que también puede ser pálida, ¿no? Pálida, pero estas creo que también es como una que tengo acá. Para acabar, a ellas les encanta como el clima más frío, menos soleado, menos caluroso. Ella se ha puesto mejor en estos tiempos porque ha hecho más aire, más frescura y le gusta. Y les voy a decir, porque les voy a enseñar así súper de volada. Otras que se me sufren mucho en verano, en primavera, en otoño ya empiezan a sacar su esplendor, y siento que es la misma, que les digo que tengo dudas si es pálida o si es Peach Pride o si es la misma. Bueno, les voy a enseñar esa toma. Miren, ya me vine a la jardinera, vean, déjenme muevo porque les doy sombra. Vean qué gigantes, no sé si ya han visto mi tour, sí están bien pachichis, bien chiquititas, pero ahorita que ha hecho como más frío, fresco, ya en invierno, ellas vean qué tamaños agarran. Y ya cuando les empieza a dar el sol, ellas ya se vuelven pequeñitas como así. Pero miren, para que vean, más o menos, o les traigo al metro. Miren, ella mide así de largo, de ancho, casi 24 centímetros, ustedes pueden ver. Y era una cosita de nada, esta era súper chiquita y ahora ya agarró ya para 20 centímetros. Y siento que es la misma. Entonces les digo, no sé si sean pálidas o Peach Pride. Ya se me estaba olvidando, por último, para terminar el video, miren esta piedra decorativa que me compré 3 bolsas y nada más esta parte de arriba. Pues bueno, la voy a estar ocupando para ponerles en ay, no ven. Para ponerles en esta parte de arriba, porque me he dado cuenta que así también no se alberga tanta plaga y le retiene más tiempo la humedad. Entonces, y aparte que se ve bonito, no sé, ustedes díganme, me gustó esta, que es como, se supone que es rosa, nada más que viene bien polvienta. Bien, jardinotas, pues me despido al lado de estas preciosuras. Espero que esta se me recupere, le va a ir muy bien. Yo les voy a ir poniendo cómo le va. Y bueno, pues espero les haya gustado este trasplante urgentísimo de estas dos, más para esta chiquitina, bueno, grandulona. Y bueno, pues los espero pronto en otro video. Muchas gracias por el apoyo. Si no estás suscrito a mi canal, pues te invito a que te suscribes si te gustan mis videos. Les deseo un hermoso día, que todos sus sueños se cumplan, que les vaya muy bien y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego, adiós.